Buen día, estimados estudiantes, un gusto saludarles, bienvenidos al siguiente video tutorial. Seguiremos abordando la unidad de química del carbono en la asignatura de química 3. Como objetivos tenemos definir el concepto de ácidos carboxílicos y de sus derivados, nombrar y escribir correctamente ejemplos de ácidos carboxílicos. Buen día, estimados estudiantes, les saluda su profesor Edwin Ramírez y en esta ocasión seguiremos abordando la unidad 1 química del carbono y vamos a introducir lo que es el tema sobre los ácidos carboxílicos. La combinación de lo que es un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo átomo de carbono se le denomina como grupo carboxílico, y para representarlo de una forma más específica vamos a hacerlo entonces a través de una estructura molecular. Aquí tenemos entonces al átomo de carbono y a él se va a unir por medio de un doble enlace lo que es un átomo de oxígeno, teniendo como resultado lo que es el grupo carbonilo. Ahora vamos entonces a unir al mismo átomo de carbono el grupo hidroxilo, el grupo OH, que lo tenemos ya representado de esta manera. Al unirlo entonces ya se nos forma lo que es el grupo carboxilo. Es importante recalcar que todos los compuestos que se unen a este grupo funcional tienen lo que es un carácter ácido. Por eso en la nomenclatura IUPAC nosotros los vamos a mencionar como ácidos carboxílicos. Cada vez que vayamos a nombrar un compuesto vamos a anteponer la palabra ácido y vamos a agregar el sufijo oico al nombre de la cadena principal, como en este caso entonces tenemos aquí la siguiente estructura. Aquí vamos a agregarle lo que es un átomo de carbono, por lo tanto tenemos dos átomos de carbono en la cadena principal, entonces se llamaría ácido etanoico. La nomenclatura IUPAC también acepta darle un nombre común que es el ácido acético, que nosotros conocemos también como el vinagre. De esta forma entonces les pido que presten mucha atención porque vamos a seguir hablando acerca de lo que son los ácidos carboxílicos. Ahora que ya sabemos la definición de los ácidos carboxílicos, entonces vamos a hablar de un poco de nomenclatura de estos ácidos carboxílicos. Existen varios ácidos carboxílicos que se conocen desde hace cientos de años. Sus nombres comunes reflejan más sus fuentes históricas que a sus estructuras. Y algunos nombres comunes pues son aceptados por la IUPAC. En este caso pues aquí tenemos lo que es el ácido metanoico, que tiene un nombre común de ácido fórmico, que se deriva a su vez de lo que es del latín formica, que hace relación a la hormiga, ¿verdad? También tenemos el ácido etanoico, que su nombre común es ácido acético, es el ejemplo que mencionábamos en la introducción con la estructura molecular, y se deriva del latín acetum, que hace referencia al vinagre. Y así sucesivamente estos nombres comunes que a su vez pues son aceptados por la nomenclatura IUPAC. En esta ocasión, siempre hablando de la nomenclatura IUPAC, los ácidos carboxílicos se utiliza lo que es el nombre del alcano, que corresponde a la cadena continua de átomos de carbono más larga. Todos los ácidos carboxílicos se nombran con la palabra ácido al principio y la terminación oico al final. Como por ejemplo tenemos aquí esta estructura donde se refleja lo que es, miren, el ácido carboxílico, el grupo carboxilo en esta ocasión, y tenemos lo que es la cadena principal. Siempre es importante recalcar que el carbono del grupo carboxílico forma parte de la cadena, ¿verdad? Entonces en este caso se llamaría ácido propanoico. Ácido por lo que es el grupo carboxilo, porque corresponde a lo que es un ácido carboxílico. Cada vez que un compuesto se una al grupo carboxilo pues tiene un carácter ácido. Propano porque tenemos 3 carbonos y la terminación oico, entonces tenemos el ácido propanoico. Algo muy importante que les quiero resaltar es que el grupo funcional lo podemos encontrar en forma desarrollada. Aquí lo podemos observar con su doble enlace al oxígeno y un enlace sencillo al grupo hidroxilo, y también lo podemos observar en forma condensada para que lo tengamos en cuenta en futuros nombres de ácidos carboxílicos. Ahora tenemos entonces otra regla
que nos dice que en los nombres comunes, que fueron los que mencionamos al inicio, las posiciones de los sustituyentes se nombran utilizando letras griegas. Estas son alfa, beta y gamma. En el caso, el carbono alfa es el que está unido siempre al grupo carboxilo, o sea que ese va a tener prioridad al momento de indicar esas posiciones. Si tenemos entonces esta cadena aquí, vamos a decir entonces que tiene 3 átomos de carbono. Está lo que es un sustituyente, que es el cloro, y al momento de indicar las posiciones, al carbono que está unido al carbono del grupo funcional le vamos a anexar o le vamos a agregar lo que es la letra griega alfa y posteriormente beta. En este caso lo nombramos entonces como ácido, indicamos la posición, en este caso alfa, está unido lo que es el cloro, entonces alfa cloro. Propiónico. ¿Por qué propiónico? Porque es el nombre que hace referencia al nombre común, ¿verdad? También tenemos el siguiente compuesto. Aquí tenemos lo que es un sustituyente en el carbono número 3. Damos prioridad entonces al carbono que está unido al grupo funcional, al carbono del grupo funcional alfa, beta y en este caso gamma. Al momento de nombrarlo entonces ácido, porque es un ácido carboxílico. Beta, porque en el carbono beta vamos a decir que está unido lo que es un sustituyente metil, y butírico porque en este caso pues hace referencia a lo que es el grupo, a un nombre común, ¿verdad? De los que habíamos observado en lo que es la tabla de nombres comunes de este tipo de ácidos carboxílicos. Ahora también tenemos la siguiente regla, que se identifica y se enumera la cadena principal más larga dándole el número más bajo al carbono del grupo carboxilo. Por ejemplo, si tenemos esta estructura, miren, aquí tenemos los sustituyentes que tiene, entonces lo ideal es identificar siempre la cadena más larga y el número más bajo se lo vamos a dar a este carbono, ¿verdad? Que es parte de lo que es el grupo funcional. Ahora sí, empezamos a nombrarlo ácido, porque siempre anteponemos la palabra ácido. Me doy cuenta entonces que en el carbono 5 hay un cloro, entonces 5 cloro, los nombramos siempre en orden alfabético y separamos siempre los números de las letras con guiones. También tenemos un sustituyente etil en el carbono 3, entonces 3 etil. Y ahora nos damos cuenta que en el carbono 3 también hay un metil y en el carbono 5 igual. Entonces al momento de nombrarlos sería 3,5 dimetil, porque la nomenclatura IUPAC me dice que cuando tengo dos sustituyentes repetidos en la estructura vamos a aplicar los prefijos mono, di, tri y tetra según corresponde. En este caso pues son dos sustituyentes, entonces sería dimetil, y el nombre de la cadena principal, que tiene 6 carbonos, sería un hexano, pero como estamos hablando de ácidos carboxílicos agregamos la terminación oico y así se nombraría este compuesto. También tenemos lo que son los ácidos carboxílicos cuando están unidos a lo que son los aromáticos, que se les denomina ácidos aromáticos. Se consideran por lo común como derivados del ácido benzoico, igual que en otros compuestos aromáticos. También se utilizan los prefijos orto, meta y para, que son estas posiciones que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso orto, cuando los sustituyentes pues están seguidos en el anillo bencénico. Meta, cuando los sustituyentes pues tienen un carbono de por medio, y en este caso para, cuando están unidos de extremo a extremo. Un ejemplo claro sería de norte a sur, ¿verdad? Para tener una referencia. En este caso entonces aquí los tenemos y tenemos los siguientes ejemplos. Miren, aquí tenemos lo que es un ácido ortonitrobenzoico. No ponemos toda la palabra orto, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado anteriormente, simplemente solo se coloca la inicial. Entonces se llamaría ácido o nitrobenzoico, haciendo alusión a lo que es orto de esta posición. Y también tenemos ácido M-nitrobenzoico, o sea ácido meta-nitrobenzoico. Miren, tenemos un carbono de por medio sin sustituir, y en este otro caso pues están de extremo a extremo, entonces sería ácido para-nitrobenzoico. Otra regla que vamos a mencionar en este caso pues son los ácidos dicarboxílicos, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar estructuras como esta donde los ácidos
van a estar doblemente, ¿verdad? En una cadena. Entonces, cuando esto suceda, se van a nombrar con la terminación dioico, como en este caso sería ácido propano, porque siempre tomamos en cuenta el carbono del grupo funcional, y la terminación di, haciendo alusión o referencia a que hay dos grupos carboxilos con la terminación oico, ácido propano dioico. En esta ocasión observamos aquí un benceno disustituido por lo que es el grupo carboxilo. Entonces se llamaría, miren, haciendo alusión a las posiciones, en este caso sería para, porque está de extremo a extremo, y sería ácido para benceno di, en este caso carboxílico. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.